hola, bonjour à tous, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenido, bienvenida a Hola la Français, francés para hispanohablantes. Y aujourd'hui, el día de hoy, pon y ahí toma notas si estás súper enamorado o quieres conquistar a alguien, porque hoy te voy a dar un buen de frases, un buen de palabritas y aparte un chorro de canciones para que puedas dedicar este 14 de febrero. Ok, bueno, y aquí estamos en el día de... Bueno, estamos casi al Día del Amor y la Amistad, que aquí se celebra en México el Día del Amor y la Amistad. Para esto tengo una pequeña historia relacionada con esto. Bueno, aquí en México hacemos el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Francia, yo estaba muy niña, pero teníamos amigos que estaban haciendo su maestría, su doctorado y todo eso, y pues eran gente no muy grande. Por lo tanto, hubo un chico que tenía una amiguita, le ayudó muchísimo cuando él llegó a Francia. Entonces, cuando fue 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues él le quiso regalar unos chocolates para agradecerle, ¿no? Para agradecerle, pues muchas gracias, porque pues me estás apoyando, me estás ayudando. Y pues la chica pues le dijo, o sea, ¿por qué me estás dando esto? O sea, ¿yo para qué lo quiero? Uno, tengo novio, no te lo voy a aceptar porque mi novio va a pensar mal y aquí estamos en Francia y solamente celebramos el Día del Amor, el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados. Así que no te voy a recibir tus cosas. Y fue muy triste para él. Pero bueno, pues me di a la tarea de buscarte, de investigarte, de checarte pues algunas frases que ya sea que tú puedes decir o que las quieras escribir al final o a partir de esta vez pues decirle así a tu novio o novia y que él o ella pues también te responda pues como de esta manera. Así que primero te voy a decir unas frases, 6 frases súper cortitas relacionado con el Día del Amor y la Amistad. Me voy a ir desde la más bajita, menos intensa, hasta la más intensa, vamos a decirlo así. Y después te voy a ir platicando de unas palabras como decir mi amor, mi vida, cositas así. En francés también abajo aquí te las voy a escribir por si también tienes duda con eso. Y aparte también te voy a decir algunas frases un poco más estructuradas para que tú le puedas decir a tu novio, tu novia, o también te las voy a escribir por si la quieres también escribir. No tengo ningún tipo de problema, ¿ok? Y luego pues ya te daré algunas también sorpresitas. Así que quédate con el video al 1000 hasta el final porque esto te va a servir muchísimo para conquistar al plus. Aquí vamos con frases súper típicas, de menos intensa a más intensa. La primera es tu es sympa. Tu es sympa. Quiere decir, eres simpático, me caes bien, pero no pasa de ahí. Tu es sympa. Posteriormente tenemos esta de tu me plais. Tu me plais. Tu me plais quiere decir me gustas o me agradas. Tu me plais. La tercera frase que tenemos es je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Quiere decir me gustas o me agradas. Casi me gustas, pero no es como para que ande contigo. Je t'aime bien. De aquí vamos con otra, que esto yo creo que los franceses lo dicen para todo prácticamente, que es j'adore o je t'adore. Te adoro, je t'adore. Uy, 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 je t'adore o j'adore, adoro, me encanta, ¿sale? Y je t'adore es te adoro, me encanta, así súper rico y así bien, wow. Y nuestra última frase es je t'aime, o también podemos decir je t'aime beaucoup, que quiere decir te amo o te amo mucho. Je t'aime beaucoup. Así que espero que estas palabritas te hayan servido. Ahora vamos con algunos como cositas de cariño que le puedes decir a alguien. La primera, y es la que como yo me dirijo con mi novio, es la de mon amour, que es mi amor, mon amour. Después tenemos mon chéri o ma, en caso dado de que sea femenino, ma chérie. Mon chéri o ma chérie. Mi querido o mi querida.
que es my darling, ¿sabes? Como en inglés, ¿sabes? Mon cœur, oh mon cœur, mi corazón, mon cœur. Todo chulo y hermoso. De aquí ya vamos con algo más específico. Ma fiancée, que es mi prometida, o mon fiancé, que es mi prometido. Ma fiancée o mon fiancé. Después de ahí ya vamos como novios como tal, que es mon copain, en caso de que sea en masculino, o ma copine, mi novia, femenino, mon copain, ma copine. Y de ahí tenemos la última, que también esta se dije mucho, pero yo no la considero tanto como novio, que es mon petit ami o ma petit ami. Mon petit ami es masculino y ma petit ami es femenino. Que realmente es también novio o novia, pero es como decir mi amiguito o mi amigo pequeño o mi amiguita. Entonces, eso es como que más en la secundaria, no lo sé, que lo usas, pero pues también lo puedes considerar como novio o novia. Y bueno, ya que tenemos estas frases, podemos ahora sí complementarlas. Por ejemplo, je t'aime beaucoup, mon amour. Te amo mucho, mi amor. Y ahora te voy a dar otras frasecitas, que en estas son 5 frases un poquito más ya extensas, que también puedes complementar para decírselas, o si gustas escribírselas o escribírselos en algunas cartas o no sé, para que sea todo este asunto pues más romántico y pues súper bonito, ¿no? Entonces pues aquí va la primera. Je suis fou de toi, en caso dado que seas hombre. Je suis fou de toi. Estoy loco por ti. Y si eres mujer, vas a decir je suis folle de toi. Je suis folle de toi o je suis fou de toi. Estoy loco por ti. La segunda que vamos a tener es si tú eres mujer y se lo quieres decir a tu hombre, le vas a decir tu es l'homme de mes rêves. Y si es mujer, tu es la femme de mes rêves. Tu es l'homme de mes rêves, hombre, o tu es la femme de mes rêves. Tú eres el hombre de mis sueños o tú eres la mujer de mis sueños. O en vez de rêve, de sueños, lo podemos quitar y podemos poner ma vie. Tu es l'homme de ma vie o tu es la femme de ma vie. Tú eres el hombre de mi vida, tú eres la mujer de mi vida. Todo súper romántico aquí, y ahí ya puedes complementar con la primera que te di, con estas y demás. La tercera frase que te voy a decir, que ya es un poquito más extensa, como más acá. Avec toi, je vois la vie en rose. Avec toi, je vois la vie en rose. Avec toi, je vois la vie en rose. Contigo veo la vida color de rosa. Avec toi, je vois la vie en rose. Mon amour. Otra frase que también súper bonita, a mí me encantó, esta la saqué de una canción. También la de arriba es parecida a la letra de una canción. Y esta es tu es mon rubis saphir. Tu es mon rubis saphir. Esa frase se me hace súper linda, que es, en español quiere decir tú eres mi rubí zafiro. O sea, eres lo más preciado, ¿no? Que tengo. Tu es mon rubis saphir. Tu es mon rubis saphir. Y la última que te voy a comentar, que ya la puedes extender también. Esta igual se me hizo muy bonita. Es de un escritor francés que se llama Victor Hugo. Bueno, se refiere más al amor y yo la convertí un poquito para decírselo a alguien. T'aimer et savoir te le dire sans parler. T'aimer et savoir te le dire sans parler. Que es amarte, es saber que te lo puedo decir sin hablarlo, sin decírtelo. Realmente, prácticamente los hechos van a hacerte demostrar que yo realmente te amo. Y esa se me hizo súper linda, súper tierna y más que nada realista. Entonces, bueno, aquí estas ya las puedes ir mezclando, puedes poner el video más rápido, más lento, para que tú puedas practicar la pronunciación y para que te salga de manera correcta el momento que quieras conquistar. Sí, a tu novio, a tu crush, a lo que sea que tengas ahí. Y pues bueno, qué padre que tengas esto. Así que te pido por favor que te suscribas al canal, actives la campanita. Y también si te gusta el video, pues le des un me gusta y nos comentes qué más quisieras compartir o qué más quisieras saber con respecto a esto.
Aparte de eso, suscríbete al canal porque tengo más contenido para ti, no nada más es ten estas frases, sino también te voy a mencionar 15 canciones que puedes dedicar a esa persona súper chula que quieres conquistar, ¿sale? En la descripción te voy a poner también como que el videoclip o la canción más específica. Por derechos de autor aquí no puedo poner como que muchas canciones y espérate al final del video porque también tengo una pequeña sorpresita más para ti que también te puede gustar un montonal. Así que bueno, cada canción te la voy a decir, te voy a decir el título, te voy a decir quién la canta, te voy a dejar también el nombre de la canción en la descripción y en el primer comentario para que yo solamente aquí me dedique a decirte un poquito más acerca de la canción. También abajo, si a la línea del tiempo del video, ahí también te va a aparecer el nombre de la canción junto con el video, por si tienes igual alguna duda o solamente lo quieres anotar en tu cartita para esa persona especial. Entonces, la primera que tengo, esta es la súper común y la que todo el mundo conoce, que es La Vie en Rose, y bueno, la cantan muchísimas personas. Yo te la recomiendo obviamente en francés porque es la original. La canta Edith Piaf, la canta también Mireille Mathieu, y una versión un poco más moderna es la de Sass, que ya mezcla como que esas canciones antiguas con un poquito de jazz, así que cualquiera de las tres pues está súper chula, súper bonita, la que tú elijas está súper bien. Y desde que yo veo La vida en rosa porque me gusta, así que no sé qué tanto. Entonces está súper chula y yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos escuchado esta canción. La segunda canción que te voy a mencionar, si has visto mis videos te has dado cuenta que soy totalmente fan de este grupo que es Video Club, pero la que te recomiendo específicamente que dediques es la de Roi, que Roi significa rey. Está súper chula, es una canción súper poética, de verdad está súper linda. Nuevamente la canción número 3 también de Video Club es la de Amour Plastique. Es súper linda, igual tengan cuidado con quién le vas a dedicar estas canciones, así que analicen bien cuál van a dedicar. Entonces esas dos yo creo que son súper chulas, aparte que acaban de sacar su nuevo disco, hay otras como Petit Monde, SMS y demás, hay otras canciones súper lindas que también las pueden ocupar y las pueden usar, no nada más para su novio, sino para el crush o algo así. La cuarta canción que tengo para ti es una que se llama Ça ira y la canta Joyce Jonathan, y es cuando ya empiezas a conocer a esa persona, apenas estás introduciéndote con ella, ¿no? De que ya tantas personas que has conocido y todo, pero al fin me dice el destino, el mundo, el universo, lo que sea que tú creas, que eres tú y que contigo todo va a estar bien, ça ira. Número 5 es también de Joyce Jonathan y es la de Je ne sais pas, igual es muy conocida y esta especialmente es para si todavía no andas con esa persona, que te dan como un poco de pena, pues ahí decirle las cositas súper chulas. Y bueno, Je ne sais pas es que decir yo no sé. La número 6 de canciones es una canción, igual la puedes encontrar en varios autores, me gusta mucho, especialmente con Edith Piaf nuevamente, que es L'Hymne à l'amour. Esa canción me llega al corazón de verdad, hasta me hace llorar, especialmente si han visto la película de La Vie en Rose, de la biografía de Edith Piaf. Esa escena cuando canta L'Hymne à l'amour te mata, entonces está súper hermosa. No la dediquen a cualquiera, realmente dedíquenla a alguien que realmente lo merezca. ¿Y qué es que significa l'hymne à l'amour? Es el himno al amor. Entonces está, con el título yo creo que dice todo. La siguiente, número 7, Le ciel dans une chambre. Esta canción, ay, es de la más cutie, la más bonita. Ay, no, a mí me encanta. Es realmente cuando estás en el auge de que estás totalmente enamorado de esa persona y que gritas y que quieres decirle a todo el mundo y que hasta sientes que hasta sientes que vuelas en ese momento. Y esta canción está en mitad en francés y mitad en italiano, entonces si quieres como que romantizar con respecto a varios idiomas, pues te recomiendo esta, está súper cool. 8, Genali, se llama J'aimerais tellement. Esta es un poquito parecida a la de Je ne sais pas. No estoy segura, no estoy seguro de decirte si te quiero, si te como y nada. Entonces no sabes, ¿no? Entonces esa está súper perfecta como para el crush o así. Te la recomiendo. Número 9 que te voy a comentar es una que canta Johnny Hallyday y se llama Je te promets. Esa es como muy nostálgica. Yo te prometo tanto y
prometo el cielo, así ya cuando llevas una relación un poco más estable o apenas vas a andar con esa persona y visualizas toda la cosa hermosa que vas a hacer con esa persona. La número 10 es una de Céline Dion, tal vez la conocen muchos, las de Pourquoi tu m'aimes encore, para que me sigas amando. Entonces es muy linda también esa canción de Céline Dion. La número 11 a mí se me hace súper linda, súper romántica. Esta igual la vas a encontrar en varios autores. A mí me gusta mucho como la canta Luan y se llama Je vais t'aimer, que quiere decir yo te voy a amar. A pesar de que el mundo se acabe, te voy a seguir amando. Está chulísima. Pero la siguiente, esta está en 2 idiomas también. La canta Sass con Palmer Alborán. Y esta es por si no quieres que se mezcle tanto el francés, pues está esta que se llama Inséparable, está en español y está en francés, entonces a mí me encanta esa canción y bueno, es Inseparables, ¿no? La siguiente, esta es un poco más moderna y es como más, de hecho en las estaciones de radio francesas se escucha un buen esta canción. Esta canción se llama Meljim, es como en árabe, la verdad no sé, pero la canta Skulking y Dadju. Esta canción es muy movidona, es como si le gusta a esa persona que le vas a dedicar más ritmo acá. Es un chico que le está diciendo a la Meljim, que cuando está con esa persona pues él brilla, que él se siente bien, wow, y así, súper linda. Y esta es mucho más moderna que las anteriores que pues te he dicho. La siguiente, esta igual es bastante moderna, bastante actual y se llama Les Choses Simples y la canta Jennifer y también la canta otro chico que se llama Slim One. Esta es bastante moderna y tampoco es tan movida, pero es un poco estilo como Video Club, Amour Plastique, Joy Jonathan, un poquito. Y bueno, la siguiente y la última canción que te voy a decir, pues es una de Pokora. Bueno, esta se llama Je t'aime, Mon Ange. Igual de Pokora puedes encontrar un buen de canciones súper románticas, al igual que con Joy Jonathan, con Video Club, con Edith Piaf, con Sass y con otros más. De Pokora, bueno, es Te amo mi ángel. Mon Ange igual es otra palabra que puedes decirle a esa persona que amas. También una que es súper común, pero realmente no es como tal romántica, es la de Je t'aime moi non plus, que la canta Serge Gainsbourg y la canta junto con su expareja que se llama Jane Birkin. Realmente muchos vamos a pensar que es como romántica, porque de hecho se llama Je t'aime moi non plus. Y Je t'aime significa, bueno, te amo, y moi non plus significa yo tampoco. Esta no la recomiendo tanto para dedicar para San Valentín. Quedaría un poco, pero no es como que del todo romántica. Hay un poquito de semiótica tras esa canción, así que hay que tener cuidado con qué podemos dedicar y qué no. Te tengo un súper regalo súper chulo, espero que te guste. Abajo también, así que suscríbete al canal por favor. Hice también un documento en la página web oficial de Hola la Français, francés para hispanohablantes, para que tienes unos diseños súper lindos y súper chulos para poder hacer una carta en francés, al igual que algunas palabras de carta que puedes ocupar y que se lo dediques o que se los envíes en caso de que sigas en pandemia a esa persona que tanto amas y que tanto te agrada. Así que bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo y nos estamos viendo en el próximo video de Hola la Français, francés para hispanohablantes.